Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Moe Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del libro de los Proverbios. En este día, Proverbios 9. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo, que Él venga con su inmensa misericordia y poder sobre cada uno de nosotros y nos capacite para entender tu santa palabra y así construir el reino. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, después del hermoso capítulo 8 que vimos la semana pasada, que por una de las cumbres de la poesía hebrea, en hebrea es precioso el capítulo. Este continúa un poco con el tema. Pudiéramos decir que este capítulo 9 es la fiesta de la sabiduría y el entierro de la locura. O sea, los dos extremos de uno, que yo diría de desatino, no de la locura, porque hoy en día más que locura lo que hay es desatino. Vamos a ver el versículo 1 al 6 y dice así: la sabiduría edificó su casa, asentó sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino, preparó la mesa, envió sus criados y clama desde la altura que domina la ciudad. Quien sea simple, venga acá. Al falto de inteligencia le dice: ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Deja la simpleza y vivirás. Avanza por los caminos del discernimiento. Queridos hermanos, vaya, qué clase de capítulo, qué clase de consejo en estos tiempos. Yo creo que todos los tiempos. Proverbios 8 describió la sabiduría como una mujer con bendiciones y con beneficios para aquellos que la escuchan y la obedecen. Ahora Salomón describe la sabiduría como una mujer generosa y hospitalaria, una mujer que invita a todos, hasta los simples. Dios nos dice: simples, vengan, la salvación es para todos. Por eso, como le dije la semana pasada, la sabiduría no tiene que ver nada con el conocimiento humano. Son dos cosas totalmente diferentes. El conocimiento humano tú lo puedes adquirir por tus propios esfuerzos. La sabiduría te la da Dios cuando tú se la pides y cuando tú trabajas en ella también. Edificó su casa. La comprensión de esta figura la usaron muchísimo los primeros padres de la iglesia y los teólogos medievales. La casa edificada por la sabiduría. ¿Qué cosa es la casa edificada por la sabiduría? Es la iglesia santa de Jesucristo. Los 7 pilares, decían, de esta casa son los 7 sacramentos. Lo que mantiene unido, la amalgama, lo que mantiene esta casa siempre en buenas condiciones, es los dones del Espíritu Santo. Su seguridad es la predicación, la tradición. Seguro que estamos transmitiendo lo que recibimos. O sea, es algo que cuando nosotros vemos la iglesia, nos damos cuenta que no es una obra de hombres. Yo le decía a una persona ayer, en los momentos más horribles de la iglesia, en el siglo pasado y este siglo de una confusión doctrinal, de una desobediencia, de un desorden rampante, ¿qué cantidad de conversiones hay? Y no solo conversiones de gente común, conversiones de gente poderosa, de científicos, de mucha juventud. Ahí no te das cuenta, querido hermano, que la iglesia no es obra de nosotros para nada. Por eso nos dice que elaboró sus 7 columnas. Este número 7 es el número de la perfección de la obra de Dios
cuando se nos habla del 7 en la Escritura. El 7 es el número que nos habla del pacto de Dios con los hombres, en este caso del pacto de Dios con la iglesia. Todos son necesarios, ninguno es más grande que el otro, todos sostienen la misma estructura. Y nos habla de esta forma que para mí es una llamada a la Eucaristía: venid y comed de mi pan. Esta sabiduría que vimos, claro, aquí la presenta como una mujer, pero vimos en el capítulo anterior que es una prefigura del verbo de Jesús. Esta sabiduría de Dios, porque Jesús es la sabiduría de Dios. Claro que los judíos no tenían esa revelación, pero esta sabiduría de Dios nos llama a comer de su pan. Esa era una de las principales éticas de ese momento cuando llegaba un extranjero, a brindarle pan. Todavía en muchos lugares como Rusia y otros lugares, Estonia, se utiliza dar la bienvenida a un dignatario, a alguien grande, ofreciéndole pan y sal, que eran cosas muy importantes en ese momento. Pero aquí el Señor nos da ese pan que nos invita el Señor, es mucho más que un simple pan de bienvenida, es su propio cuerpo, es su propia alma, divinidad, espíritu. La sabiduría desde el principio nos está llamando y lo está diciendo que mató sus víctimas. Está hablando del sacrificio del templo que se ofrecía en adoración y en perdón de los pecados y en reparación a Dios, y el sacrificio de los sacrificios, que es la cruz de Jesús, donde se reúnen todas las prefiguras de todos los sacrificios de Israel. Mezcló su vino, queridos hermanos. Nos está llamando a comulgar con la sangre de Cristo. Nos está diciendo que Cristo nos da la bienvenida a esta casa de sabiduría que es su iglesia, y nos sale a su encuentro no con pan y sal, sino con pan y vino, con su verdadero cuerpo y su verdadera sangre, y nos llama no solo a entrar a su casa, a ser parte de su casa, porque cuando nos hacemos parte del cuerpo de Cristo y comulgamos, recuerden, comunión, unión. Cristo se une conmigo, pero yo me uno con Cristo. Cristo me recibe, pero yo lo recibo. Nos llama a ser algo más que un simple componente de esta casa. Por eso nos dice: comed de mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. El mezclado porque en el Antiguo Oriente se le echaba un poco de agua al vino también, que se hacía para no hacerlo tan fuerte. Hoy en día el sacerdote le echa un poco de agua a la sangre de Cristo, pero más que nada recordando el agua que salió del costado de Cristo en la cruz, como dice Juan, y vi que salía sangre y agua, y el que lo vio da testimonio de ello. Y también pues hablándonos de la unidad de Cristo, de la humanidad con su también divinidad. Tiene mucho simbolismo el agua que se pone junto con la sangre de Cristo, en esta injerción por el bautismo dentro del cuerpo de Cristo. Y nos llama a dejar la simpleza. Cuando dice simpleza, nos llama a ser simples en nuestra vida, en nuestro comer o en nuestro vestir. Nos habla de la simpleza de mente, la simpleza espiritual, la simpleza, y yo diría tanto la simpleza espiritual en cuanto a tontería espiritual. Nos llama a fijarnos en las cosas profundas. Hoy en día hay mucho sabor y mucho deseo de simplezas. Yo se lo decía a una hermana hablando antes de comenzar el programa que me llamó. Yo le decía: la gente hoy lo que quiere es ir a lugares donde hayan milagros, ir a lugares donde oren para que algo se te sane, ir a lugares donde hay una imagen que llora, y también todas esas cosas están bien. Pero lo que te da sabiduría es el Espíritu Santo y la instrucción que nos ha dejado en su iglesia a través de su santa palabra y la comunión. También esas devociones populares, por supuesto que yo también busco oración, me gusta ver milagros, pero yo no puedo andar mi vida entera en busca de esas cosas. Lo primero que tenemos que buscar es la sabiduría para saber qué es lo que nutre y qué es lo que engorda. Porque muchas veces la gordura parece que está sano, pero no está sano, está hinchado. No es bueno.
esa inflación que tienes. Y llama sobre todo a los faltos de cordura, a los que tienen un corazón, pero no tienen coraje. A la persona que es débil, a la persona que es inconstante, a las personas que se apartan fácilmente por cualquier cosa de Dios. Nos llama a todos. Y sobre todo hoy en día está haciendo el Señor un llamado a los faltos de cordura. Hermano, si revisa tu vida, a veces tú eres falto de cordura. Yo tengo que revisar la mía, hay veces que me doy cuenta que estoy haciendo actos que no son actos de cordura, no desde el punto de vista del Evangelio. Y tengo que rectificar, eso se llama revisión de vida. De vez en cuando nos vendría mal una vez a la semana hacer una revisión de vida. Revisar mi vida en la semana, a ver qué he hecho yo, que no estoy de acuerdo con el Evangelio. A ver qué he hecho yo esta semana de falto de cordura. Y orar y pedirle al Señor que me revele cómo puedo superar eso para la próxima ocasión. Ahora versículo 7 al 9. Y dice así: quien corrige al insolente se acarrea afrentas, y quien reprende al malvado su agresión. No reprendas al insolente, no sea que te tome odio. Reprende al sabio y te cobrará amor. Da al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentarás su formación. Esto está un poco complicado de explicar. El que corrige al que el escarnecedor se acarrea afrenta. Y en la vida real eso es desafortunadamente real. Habiendo ya dado una invitación generosa, ahora la sabiduría explica la insensatez y la inutilidad de tratar de imponer la sabiduría a quien no la quiere. Eso es simple. Tú no puedes imponer la sabiduría a quien no quiere la sabiduría de Dios, porque está convencido de que su sabiduría es superior a la de Dios. ¿Conoces a alguien semejante? Yo también conozco a gente semejante. Por eso muchas veces yo digo que yo no pierdo mi tiempo discutiendo ni de política ni de religión con personas que yo me doy cuenta inmediatamente que son necios. No pierdo mi tiempo, porque sé que lo que yo digo no va a ser oído. Porque esa persona, mientras tú le estás dando un punto, va a estar pensando cómo rebatir lo que tú le estás diciendo. No va a estar asimilando lo que tú le dices. Y yo admiro profundamente a los apologistas que se dedican a los debates. Yo no tengo ese don, el Señor lo dejé de usar y el Señor parece que me lo quitó. Yo no debato. Yo soy una persona, veo que honestamente tiene interés de saber un punto de vista, aunque lo considere equivocado, pero que tiene interés en decir, bueno, vamos a ver cuán equivocado está que me explique lo que él cree para ver. Yo con mucho gusto le explico lo que creo y hasta podemos entrar en un debate amistoso sobre eso. Pero desde que yo veo que es una persona que lo que busca es simplemente el debatir para ganar y para decir yo soy superior a ti, yo dejo de discutir, sea de política, sea de fe, sea de religión, y oro por esa persona. Mi querido hermano, yo no tengo tiempo para aprender, como le dice San Pablo a Timoteo, en disputas vanas. Y el que tiene el don de discernimiento, que le vengo diciendo desde que comenzamos Proverbios, que es una cosa que un cristiano tiene que pedir, es el don de discernimiento. Si tú tienes el don de discernimiento, tú vas a saber cuando una persona es insensata, cuando es inútil tratar de hacerlo razonar, porque no tiene sabiduría ni le importa adquirir sabiduría. Por eso que dice que el hombre impío y el escarnecedor, es el escarnecedor el que desde el comienzo comienza con insultos. Yo desde que alguien habla conmigo y comienza con una descalificación o con un insulto, ahí yo paro la cuestión. Esa persona no está interesada en entender, quiere humillar, quiere ser superior. Yo no admito ningún tipo de insulto ni de escarnio.
Porque desde antemano, desde que una persona usa el insulto, quiere decir que esa persona tiene perdida la batalla, porque el argumento que tiene, él sabe que no funciona, pero lo va a seguir imponiendo. Y dice que esa carrera afrenta. La persona que discute con esa gente se pone al nivel de ellos. La sabiduría no se puede imponer a la locura. Solamente podemos orar para que el loco se sane y abra su corazón y quiera escuchar la sabiduría. Los necios, los que andan en burlas, los simples, les gusta salirse con la suya, no aprender, que le diga que están bien. Ahora, una persona sabia, aunque sea contraria a lo que tú piensas, quieren encontrar la verdad o quieren demostrarte que su punto es la verdad, pero te dan chance a oír tu verdad. Por eso, cuando una persona está abierta a la verdad, vale la pena hablar con ellos porque la aceptan y se hacen más sabios. Isaías 28:10 es un ejemplo de la crítica y la burla de uno que entrega la verdad. Vemos que fue una burla al profeta. Léanlo, Isaías 28:10, es muy interesante por las palabras a que recurre. Y ya hablamos de eso cuando hablamos del profeta, unas palabras peculiares que se dicen solamente ahí. Y da el consejo que la idea del sabio se volverá más sabio. Puede ser que una persona que no sea católica, que sea de una denominación, otra denominación. Si es una persona sabia y tú le das sabiduría, se volverá más sabia. Se va a beneficiar de la invitación. Por lo menos se va a quedar pensando. Esto es algo del sentido de las palabras de Jesús. Eso es lo que dice San Mateo 13:12. Al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará. Y uno dice, pero qué palabras tan duras. No, porque el que no tiene porque no quiere tenerlo. Porque quiere tenerlo a su manera, no a la manera que Dios te lo da. Él piensa que su sabiduría es mayor que la sabiduría de Dios. David amaba a Natán, porque David trataba claramente con Natán. En Primera de Reyes 1:32-35. Vemos que alguien que tiene sabiduría con alguien que es un profeta que se lo pone, pero trataba con sabiduría y aprendía. Vamos al versículo 10-12 y dice así: principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es discernimiento. Pues por mí se multiplicarán tus días y se te añadirán años de vida. Si eres sabio, en tu provecho lo serás. Si eres insolente, tú solo lo soportarás. Volvemos a la declaración de Proverbios 1:7, que es la base de todos los proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Todo el tiempo lo va a decir. Vuelvo a repetir para los que no vieron las primeras clases: temor de Dios no es miedo a Dios. Temor de Dios es reverencia. Temor de Dios es miedo a desagradarlo. No porque me vaya a castigar, sino porque yo no quiero desagradar a Dios. Y aquí nos da lo plural, lo máximo, conocimiento del Santísimo. Esta es encontrar el misterio de la Santísima Trinidad, conocimiento del Santísimo. En el caso de Israel, el conocimiento de Elohim. En el caso de nosotros, por supuesto, Jesús en la Eucaristía, pero es la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad, esa gran santa prácticamente podemos decir de nuestros tiempos, porque murió a finales del siglo XIX, casi del siglo XX. Santa Isabel de la Trinidad, ella escribió este libro de vivir metidos dentro de la Santísima Trinidad, un tratado de lo más hermoso. Era una muchacha de 26 años, que encontró la sabiduría no en la escuela ni en los libros, sino en la contemplación del misterio.
de la Trinidad que la envolvía a ella. Por eso escribe este libro que se llama Inhabitación de la Santísima Trinidad de Santa Isabel de la Trinidad. Busquen ese libro. Santo, cuando dice conocimiento del Santísimo. Aquí también lo curioso es que en hebreo está en plural, en número plural, lo que es también una prefigura de la Santísima Trinidad. El temor de Dios. Este es el verdadero temor. Honrar a Dios sobre todas las cosas. Ante todo caerá en su lugar. Esa es la verdadera sabiduría. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. Hoy no hay temor de Dios. Hoy hasta en la misma iglesia se justifica el mal. Y se le dice, no te preocupes que Dios que ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, pero Dios es justo. Y Dios rechaza profundamente el mal porque no está en su naturaleza tener nada con el mal. No engañemos a las personas. El Señor te ama y te da chance a ti y a mí, pero no da chance para que cambiemos de conducta, porque al final nada que esté relacionado con el mal, ni una pizca de mal puede entrar a la presencia de Dios. Porque es que no es parte de su naturaleza. No entra, no puede, no cabe, no sé cómo explicarlo. Y se le hace un gran daño en la iglesia cuando a los pecadores le tiramos paños calientes. Decimos, Dios, no te preocupes que Dios... No. Dios ama, pero eso no lo impulsa la justicia, que es hacer lo correcto. Y él en su naturaleza no puede aceptar algo que no es parte de él, que es un no Dios. Y en el mundo ni hablar. En el mundo hoy no se cuenta ya ni con Dios. Las consecuencias, mira a tu alrededor. Desde que el mundo se ha alejado de Dios, ¿estamos mejor que hace 100 años? Es más, no, estamos mejor que hace 20 años. Y lo que falta por ver si el Señor no viene. Lo decía el gran santo de Hipona, al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Y dice que la sabiduría da el beneficio de añadir años a tu vida. Es un gran beneficio ser sabios. Salomón explicó cómo la sabiduría y la insensatez afectan directamente al individuo, y sí lo afectan, hermano. Desde la psiquis hasta tu vida espiritual, que a la larga afecta tu cuerpo, con los que le llaman hoy enfermedades psicosomáticas, cosas parecidas. O sea que te llama que no busques la sabiduría solo para complacer a los demás. Busca la sabiduría por ti mismo, para el equilibrio espiritual y emocional de tu vida. Vamos a ver el 13 y el 15. El 13 al 15, y dice así: la mujer necia es alborotadora, fatua y no sabe nada. Está sentada a la puerta de su casa en un asiento que domina la ciudad para llamar a los viandantes, a los que siguen derechos por sus sendas. Quien sea simple, venga acá. Al falto de inteligencia le dice: las aguas furtivas son más dulces y el pan escondido más sabroso. Pero no sabe que allí están los muertos. Y en las profundidades del Seol, sus invitados. Aquí termina este capítulo. Sigue usando las figuras simbólicas. Salomón ahora presenta no la mujer sabia, sino la mujer loca, la mujer insensata, la alborotadora. Presenta cómo la locura, el alboroto, el desenfreno rechaza totalmente los signos de la sabiduría. Pone dos ejemplos. La sabiduría es una mujer amable, que es hospitalaria. La alborotadora es desagradable, es simple, es ignorante, y lo que busca es tener gente alrededor que la adulen para pensar que son amigos.
Aquí la palabra alborotadora quiere decir una persona que grita para que pueda ser escuchada, que grita para que su voz sobrepase la de los demás y sean persuadidas por lo que está diciendo. Esto es muy común en la literatura bíblica. En el Apocalipsis nos presenta la iglesia vestida de novia contra la mujer prostituta sentada sobre la bestia. Siempre va a poner estos dos ejemplos. La mujer alborotadora habla no solo que grita para llamar la atención, sino que lo hace en la puerta de la casa. O sea que la insensatez se encuentra en el hogar, pero también la insensatez no cabe en el hogar, sale para la calle. La sabiduría trabaja duro para hacer una comida magnífica y ofrecer una hospitalidad impresionante. La insensatez se sienta a la puerta para llamar a todo lo que pasa y formar gritería y alboroto, pero no da comida, no alimenta. Y más, ahora nos dice que se sienten en una silla. En esa época las sillas eran raras, solamente los nobles tenían sillas, el resto de la gente se sentaban en esteras. Hasta la época hasta 1500, 1600, la nobleza en Castilla y en Inglaterra se sentaba en cojines en el piso. E incluso en los bailes de la corte, en la iglesia, nadie se sentaba en sillas o cuadros. Quiere decir que esta sabiduría también es una persona que se siente importante, que no solo es alborotadora y quiere estar rodeada de gente, sino que quiere sentirse, quiere imponer con su presencia que es alguien importante, aunque no lo sea. O sea que aquí tenemos la comparación, hermano. La sabiduría entra para que después brote. La insensatez alborota y cuando entra pudre. Es tremendo, están hermosos estos capítulos de Proverbios que ya hace tiempo que no los leía, lo digo sinceramente, y deja tanta enseñanza. Vamos a ver ya vimos los últimos. Nos dice ya terminando que llama a los simples, y los simples y que lo que ofrece nos dice que puede ser agradable, pero a la larga está llamando, y es terrible esta palabra, a muertos. Dice que todos los que ella ha invitado en su silla de importancia a grito pelado, mostrándole con su bulla, toda esa gente que entraron a esa casa por la bulla, cayeron en el Seol. Sin embargo, los que entraron por la hospitalidad honorable, sencilla, lógica de la sabiduría, se sentaron en un banquete. Ahora te queda a ti escoger si quieres caer en Seol o si quieres sentarte a un banquete con comida bien confeccionada. El libro de Proverbios nos está enseñando los caminos por donde transitar. Ojalá que sirva de algo. Todavía ya casi voy a terminar de anunciarlo, pero nos quedan algunos puestos para el viaje a Israel el 7 de noviembre con el padre Javier Olivera Rabasi y con Santiago Alarcón. Si estás interesado, puedes ver todos los datos en peregrinacionessiloe.com. Peregrinaciones Siloe con 2 S. Peregrinaciones Siloe, todo junto. .com. Ahí, donde está la foto nuestra, haces clic y ahí vas a tener toda la información. Si no, me puedes escribir por el email que aparece en el mismo web o app. Solamente les digo, como siempre, que se mantengan en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.